Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, ya que el día de hoy Dios está permitiendo que mi esposa y yo cumplamos 17 años de casados, amén. La verdad es muy especial poder cumplir 17 años de matrimonio. Y hoy por hoy estoy más convencido de que tengo 17 años de estar más enamorado de mi esposa. Y espero que cuando tú cumplas también, los que están con poco tiempo, veo obviamente aquí a Sergio y María Luisa, que ellos todavía están en la época lunamielera, pero cuando ellos también, si Dios les da la oportunidad de cumplir 15, 17 años, pues que estén así compartiendo también ese gozo como el que estoy hoy compartiendo con cada uno de ustedes. Mi esposa no está aquí, ella está en la Ciudad de México, eso lo hace un poco difícil, ¿no? El hecho de que no estás para celebrar ahí con tu esposa. Ella está en México también por razones de la salud de mi suegro, para estar ahí checando cómo va él, pero sin duda ya estamos ahí comunicándonos y buscando la manera después de poder celebrar estos 17 años, amén. Bueno, continuando con la serie de prédicas que hemos tomado de ese libro de 40 días en comunidad y aprendiendo de cómo trabajar más como una comunidad cristiana, en este cuarto punto de que estamos conectados para crecer juntos. ¿Por qué? En ese sentido, Dios nos da la oportunidad de conectarnos para crecer unos a otros, pero necesitamos, como en este punto que vamos a hablar, por confesar unos a otros, por estar dispuestos a confesarnos unos a otros, tal como dice esa escritura en Santiago 5, en el versículo 16. Santiago 5:16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El propósito de la confesión no es avergonzarte, hermano, hermana, amigo, amiga. Es recibir la gracia de Dios. Ese es el propósito. Cuando nosotros confesamos, tenemos que confesarlo y decir las cosas de la misma manera que Dios lo dice o como Dios lo ve y lo piensa. No tratar de disfrazar o decir otra cosa que no sea lo real de lo que tú estás llegando a confesar. Eso significa que vas a reconocer y tomar responsabilidad por tu propio pecado. Confesamos porque un corazón arrepentido va a mostrar, obviamente, ese deseo genuino de querer confesar, de querer abrir a las demás personas para agradar a Dios. No propiamente porque podamos ser sorprendidos en nuestro pecado. Yo sé que eso podría movernos a querer confesar. No, ya lo voy a decir porque si no se van a dar cuenta o me van a descubrir o van a atraparme ahí. Sino confesamos porque queremos estar bien con Dios. Cuando hay un corazón arrepentido, eso lo mueve a confesar. Y de lo contrario o lo opuesto, cuando no estamos arrepentidos, difícilmente vamos a querer confesar, aún incluso cuando se nos cuestione, cuando se nos confronte. Esto es una necesidad para todos, tanto dentro o fuera de la iglesia. Todos necesitamos tener una actitud de estar confesando constantemente. Yo sé que cada día nos enfrentamos a tentaciones, ¿o tú no? Cada día tenemos tentaciones, ¿no es cierto? De nuestro propio carácter, de las situaciones a nuestro alrededor, con las personas con las que vivimos o compartimos. Va a presentarse siempre una situación de tentación. Y algunas veces, tristemente, vamos a estar cayendo en algún pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser urgentes para decir, ¿sabes qué? Necesito hablar, necesito confesar. Es muy peligroso, hermanos, el no confesar. Es muy peligroso, amigo, que tú mantengas tu pecado callado todo el tiempo, porque eso te va a llevar a seguir pecando cada vez más. Un pecado no confesado es como un imán que atrae a otros pecados. Y tal vez tú puedes decir, no, pero es que fue ligero, es que fue poquito, es que nada más fue una vez. Pero si tú no lo hablas, eso va a ir en aumento y va a ser como una tremenda bola de nieve que después no la vas a poder parar. Por eso es importante entender la urgencia para poder hablar y confesar. Nosotros
necesitamos tomar responsabilidad de nuestro propio pecado. Pero ¿a quién le podemos confesar o a quién confesamos nuestros pecados? ¿Será que nada más habrá una sola persona en particular a la que tengamos que confesarle y tal vez hasta hacer fila para irle a confesar a esa persona? ¿O solamente a Dios y a Jesús son los únicos que podemos confesar? ¿Sabes? Muchas personas piensan nada más es a ellos a quien les tengo que confesar. Yo no tengo por qué decirle nada a nadie aquí en la tierra. Yo me confieso con Dios. Yo creo que muchos de nosotros lo llegamos a hacer. Yo lo hice muchas veces, aún antes de ser cristiano. Ay, Diosito, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Y algunas veces a lo mejor hasta llegaba a derramar lágrimas, a lo mejor llegaba a sentirme muy mal, muy pésimo por lo que había hecho. Pero la triste realidad es que después volvía a pasar otra vez lo mismo. Porque no estaba tomándolo en serio y no estaba recibiendo la ayuda de nadie más. Hay que confesarlo a Dios, pero también a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, a nuestro alcance. La Biblia nos enseña que debemos confesar a ambos, a Dios, pero también a las personas que Dios pone ahí para ayudarnos. El apóstol Juan escribió en esta siguiente escritura, en Juan 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La escritura es clara, que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede decirte, ¿sabes qué? Quedas perdonado de todos tus pecados. Nosotros confesamos para restaurar nuestra relación con Dios, no para ser exhibidos. Yo sé que esa es una de las cosas que enfrentamos y por las cuales luchamos más para confesar. No es que no quiero ser exhibido, es que no quiero que mi pecado ande de boca en boca y que después todo el mundo sepa lo que yo hice y que me avergüenza de haberlo hecho. Obviamente no es el plan estar siendo exhibidos. Porque si ese fuera el plan, a lo mejor haríamos reuniones donde diríamos, a ver, ¿quién se quiere levantar y empezar a hablar de sus pecados aquí públicamente? O haríamos una lista y a ver, por número de lista vas a pasar al frente a confesar todos tus pecados. No se trata de exhibir, más bien se trata de restaurar tu relación con Dios. Desde que somos pequeños, Dios o más bien cuando éramos pequeños, Dios nos dejó con una pureza, ¿no? ¿Has visto los niños pequeñitos? Tan inocentes, tan puros en su manera de pensar y de actuar, que obviamente cuando van creciendo, y al igual que nosotros, conforme vamos creciendo, nos vamos enredando en el mundo y en las cosas pecaminosas. Y por eso necesitamos volver a limpiar ese corazón, esa mente llena de perversidad. Como decía la escritura que leímos aquí en Santiago 5:16, dice: por eso confiésense unos a otros, fíjate, unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nota aquí lo que Santiago dice, de confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Pero para qué? Dice, para que sean sanados. El pecado nos enferma espiritualmente. El pecado nos hace sentir mal espiritualmente. Y por eso necesitamos ser sanados espiritualmente. No para que tú puedas olvidar tu pecado. Esa no es la meta. Yo sé que muchas veces cuando confesamos algo, nos sigue esa sombra, ¿no? de recordar y decir, híjole, ¿por qué hice aquello? Y no se te olvida, y no es tanto que tengas que olvidar lo que hiciste. Al que le corresponde olvidar tu pecado es a Dios. Y eso es lo increíble y es lo maravilloso, ¿no? Que Dios en un momento dado se va a olvidar de todos tus pecados si tú te arrepientes y si tú te vuelves a Él. Pero no es el propósito para nosotros olvidar. Es que no puedo olvidar aquello que hice. No te tienes que martirizar pensando en eso, de que no estás olvidando lo que hiciste. Más bien asegúrate de tener un corazón suave, un corazón quebrantado por lo que tú hiciste.
y de decir, ¿sabes qué? Quiero esforzarme a no volverlo a hacer. La confesión, como Santiago habla, no es el resultado de un interrogatorio. Imagínate cómo sería estar sentando a cada persona y vamos a sentarte y vamos a interrogarte. ¿Dónde estuviste la noche del 24 de julio a las 7 de la noche? O sea, no te vamos a estar interrogando, no es cuestión de estarte ahí haciendo una lista, un cuestionario. A ver, responda a esta pregunta y no titubees, y te tardaste mucho en responder y a ver otra vez esta otra. No se trata de estarte cuestionando, no se trata de presionarte a través de preguntas para que tú puedas sacar algo. Aunque hay veces que así pareciera, ¿no? Porque como no quieres hablar, pareciera que tiene uno que estarte preguntando, bueno, a ver, y en esta área, ¿cómo estás? Y en esta otra, ¿cómo te va? Y tiene uno que estar empezando a hacer preguntas con el afán de darte la oportunidad de ser abierto, cuando en realidad es de nuestra parte que necesitamos llegar a ser abiertos. Si tú vas al médico, espero que no tienes la actitud de decir, bueno, médico, aquí estoy, o doctor, aquí estoy, adivine por qué vine, adivine qué es lo que me duele, adivine qué es lo que me está pasando. Yo creo que no llega uno así, ¿verdad? Como paciente. Uno llega y dice, doctor, ya no aguanto este dolor. ¿Dónde te duele? Mire, aquí me está doliendo de este lado y se me va para acá y me estoy sintiendo así, me he sentido mareado y me ha pasado tantos días. Y empiezas a decir detalle tras detalle. ¿Por qué? Porque tienes el deseo de recibir la cura de tu enfermedad, ¿no es cierto? Y hay veces que puede ser incluso algo incómodo, algo bochornoso poderle decir abiertamente al doctor todo lo que te está pasando, todo lo que te está doliendo. Pero si tú quieres ser sanado, tienes que ser muy abierto, muy específico. ¿Por qué no lo hacemos así en lo espiritual? ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien adivine, a que alguien sospeche, a que alguien diga como que aquí este hermano, esta persona, como que no anda bien? No sé todavía en qué, pero a ver, déjame adivinar, deja echarle otra miradita, deja darme una vueltecita, deja ver si lo sorprendo en algo, o sea, no somos magos. No se trata de adivinar a nadie qué está haciendo. Lo que se trata es de brindar oportunidades, seas o no seas discípulo, para que tú sanes tu corazón delante de Dios. Dice aquí que era confesar para que sean sanados. El pecado nos enferma, el pecado nos lastima, el pecado nos destruye. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres estar libre? ¿Quieres sentirte bien? Yo creo que cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, obviamente no es nada cómodo. No es nada cómodo estar tirado en una cama, ya sea en tu casa o mucho menos en un hospital. No es nada cómodo estar con dolencias agudas, no constantes. No es nada cómodo. Lo que sí es cómodo es estar saludable, sentirte bien, sentirte ágil, sentirte que puedes ir y venir y estar disfrutando de la vida, ¿no? Eso es lo increíble de ser sanos. Eso es lo que queremos todos, estar sanos. Pero ¿qué tal en lo espiritual? No se trata de que tú respondas a un interrogatorio, más bien es el resultado, o debe de ser el resultado de un corazón arrepentido y de reconocerlo de manera voluntaria. ¿Sabes qué? No necesitas cuestionarme, yo vengo más bien a decirte cómo estoy delante de Dios. Mira, he hecho esto, he pecado en aquello, me da vergüenza, pero quiero decirte esto. Y empiezas a abrir tu corazón, empiezas a hablar abiertamente. Levítico 5, versículo 5, mira lo que dice. Dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Cuando tú reconoces que has hecho algo mal, tienes que aceptarlo, tienes que compartirlo, tienes que decirlo. ¿Sabes qué? Reconozco que estoy mal. ¿Para qué me engaño y quiero engañar a los demás cuando nunca jamás voy a engañar a Dios? ¿De qué se trata engañar a alguien aquí en la tierra si Dios sabe perfectamente cómo estás, cómo estoy? ¿De qué sirve? Por eso hoy hay una gran necesidad, hermano, amigo, en nuestra sociedad y aún en la iglesia en algunos casos,
de ser totalmente abiertos, transparentes, de confesar de manera voluntaria y no de manera obligada. De decir, ¿sabes qué? Yo lo hago porque reconozco mi necesidad. Por eso, esta escritura estaba básicamente el autor de Levítico exhortando a reconocer cuando se había pecado. Cuando estabas en pecado, dice, reconócelo, acéptalo, exprésalo, háblalo. ¿Cómo podemos confesar nuestros pecados? Como yo te decía, ¿será acaso en un servicio así como este que empecemos a dar la oportunidad de que se levanten y digan, a ver, ¿quién quiere confesar sus pecados ahorita? No, ¿verdad? No creo que sería lo más adecuado el que se pararan y empezaran a confesar. Ni tampoco el que pasaras a hacer fila con una sola persona. Sino Dios nos da la oportunidad, precisamente lo que hemos venido hablando, de trabajar en comunidad, de trabajar juntos, de poder estar esforzándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, de poder confesarlo así, en grupos pequeños. Aquí en la iglesia lo que hemos procurado es precisamente cuidar que los hombres hablen con los hombres, las mujeres con las mujeres, para que pueda haber incluso más confianza y más apertura, sin sentirte con la pena y cohibido totalmente, decir, ¿cómo voy a confesar? Soy hombre y aquí hay una mujer, ¿cómo voy a decir eso? Me da vergüenza, me da doblemente vergüenza. Así es que cuando hablan hombres con hombres y mujeres con mujeres, por el simple hecho de ser del mismo género, se puede uno identificar y entender más cuando uno está confesando. Y es la manera que Dios también nos da y nos brinda la oportunidad de confesar. Y eso da confianza cuando sabes, hay un grupo pequeño, no tengo que decirlo a 100, 200 personas. Hay un grupo pequeño, 2, 3 personas, donde puedo yo confiar que no van a estar divulgando mi pecado. Y eso es algo que también necesitamos cuidar, para que precisamente pueda mantenerse la confianza entre unos y otros. Necesitamos cuidar, hermanos, que si alguien te confiesa un pecado, tú necesitas tener la prudencia de no andarlo divulgando a otras personas. Ahora, si es complicado cómo poderle brindar la ayuda y no puedes o no sabes cómo brindarle la ayuda, lo que sí puedes hacer y debes de hacer es decirle, ¿sabes qué? Estoy limitado para ayudarte, si tú me dejas podemos pedir ayuda, ¿no? Pero pedir la autorización del que está confesando, del que está hablando abiertamente, para que no sea traicionada su confianza, para que ese hermano o ese amigo puedan decir, ¿sabes qué? Él me dijo que si yo le daba la autoridad para que pidiera ayuda a alguien más. Pero no estar, pues es que como quería yo ayudarte, pues estuve hablando con todos los del sector y luego nos fuimos con los de la región y ya medio mundo sabía, ¿no? Todo tu pecado. Eso no es correcto. Eso no genera confianza. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual, cuando nosotros reconocemos que estamos enfermos espiritualmente, es entonces cuando estamos dispuestos a hablar abiertamente. Solo entonces, cuando tú entiendes la gravedad. Dicen los médicos, y por aquí tenemos luego hermanos que son médicos, pero eso es lo que comúnmente se habla entre los médicos, que los pacientes llegan o vamos al médico cuando hay muchísimo dolor o cuando ya está habiendo mucho derrame de sangre, ¿no? Por algún accidente o algo. Entonces solamente cuando nos estamos desangrando o cuando estamos ya no aguantando el dolor es cuando comúnmente queremos ir a recibir la ayuda. Pero no buscamos esa medicina preventiva, no buscamos el que se nos ayude antes de pasar una situación más grave, más delicada. Por eso es importante el hablar abiertamente. Y luego dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hablarlo? ¿Por qué no nada más con Dios y ya? ¿Por qué no nada más le digo a Dios mis pecados cada mañana o cada noche cuando yo ore y me comprometo con Él a arrepentirme y a no volverlo a hacer? Y ya, no tengo que andarlo diciendo a alguien más aquí. ¿Sabes? Si es necesario que lo digas también a alguien más aquí en la tierra, no nada más a Dios. Mira el ejemplo que vemos aquí en Hechos 19, versículo 18 al 20. Es de ahí la importancia también de poder hablar unos con otros, confesando nuestros pecados. Dice en versículo 18 de Hechos 19, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente
públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó que un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Mira nada más estos hombres, reconociendo su necesidad. Dice que llegaron y confesaron públicamente todos sus pecados, todas sus prácticas malvadas. Públicamente. Tal vez tú dirías, bueno, pero es que a lo mejor el pueblo era pequeño. Pues por muy pequeño que fuera, eran más de 2, 3. Y estaban confesando públicamente. Y a lo mejor tenían que estar diciendo, ¿sabes qué? Pido perdón porque callé en inmoralidad con mi vecina, esposa de mi amigo. Tal vez cosas así de fuertes, de graves. Pero ellos entendían, ¿sabes qué? Si yo quiero estar bien con Dios, yo necesito hablar abiertamente. Y el propósito también de hacerlo público es para poder recibir la ayuda. Cuando tú lo dices con Dios, hay una tendencia a engañarnos, porque obviamente como no vemos a Dios físicamente, podemos engañarnos pensando como, bueno, pues ya después le voy a volver a pedir perdón a Dios. Pero cuando lo confiesas a alguien aquí en la tierra, te compromete más, porque esa persona te va a dar seguimiento, te puede estar ayudando, cuidando a que no caigas en pecado. Y esa es también una de las intenciones, de que podamos estar orando unos por otros. Esos hombres, no había ningún cuestionamiento de ¿por qué tengo que confesarme con personas que tal vez ni conozco o que no son ni de mi familia? ¿Por qué tengo que confesarme con ellos? No se cuestionaban eso. Yo me confieso solo con Dios, tampoco decían. Ellos entendían, y a lo mejor sí lo hicieron alguna vez, pero se dieron cuenta que no funcionaba. Y ellos actuaron con una actitud de arrepentimiento cuando dice que llevaron incluso los libros donde practicaban ellos brujería, donde ellos habían comprado, invertido dinero, y los quemaron, entendiendo, esto no es bueno para mí, pero tampoco es bueno para los demás. ¿Cuál es la importancia de confesar en grupo? Uno, te compromete. Cuando tú confiesas a alguien, incluso hasta cuando tú le dices a alguien, oye, mira, quiero confesarte que quiero bajar de peso y me voy a comprometer a bajar de peso en tanto tiempo, ya te compromete, ¿no? ¿Cuánto más cuando a alguien le confiesa, ¿sabes qué? Mi debilidad es el alcoholismo. No puedo ver una copa de vino o una cerveza porque eso me motiva a emborracharme. Ya te compromete, porque obviamente la otra persona va a estar ahí al tanto de esa necesidad en tu vida, o las otras personas, si son varias. También, ¿por qué es importante hacerlo en grupo? Porque recibes ayuda específica. No vas a nada más poder ser escuchado, sino te van a poder dar ayuda específica acerca de tu pecado. En algunos casos incluso se te va a recomendar o aconsejar que también recibas ayuda profesional, en algunos casos particulares. Pero en otros va a ser suficiente y necesario que aún te compartan escrituras específicas, decir, mira, esto es lo que tú necesitas estudiar, mira, esto te puede ayudar porque me ayudó a mí, sabes, yo también estuve pasando por lo mismo. Otra es porque vas a sumar oraciones por tus debilidades. Ya no nada más vas a ser tú orando por tus debilidades, vas a incluir a otros que van a estar orando por tus debilidades. También otra es porque te sientes identificado con algunos de ellos. Vas a escuchar testimonios de las personas que estén estudiando la Biblia contigo, de cosas que hicieron ellos y que tú también has hecho, y te vas a sentir identificado. Vas a decir, ¿sabes qué? Entonces no estoy solo, no soy el único que ha caído en tal o cual pecado. Y obviamente te vas a sentir que no estás solo en la lucha contra el pecado. Va a haber otros que van a estar luchando contigo. Es más increíble, ¿no? Cuando recibimos ayuda, cuando alguien más se nos une a una campaña, a una batalla, que cuando tú solito estás haciendo ahí las cosas. ¿Por qué Dios quiere que nos confesemos unos a otros? ¿Cuál será el motivo o el propósito de que nos confesemos unos a otros?
¿Qué no será suficiente que Dios diga, bueno, nada más confiésame a mí tus pecados y yo te los perdono o yo te ayudo? ¿Por qué querrá que unos a otros nos estemos confesando nuestros pecados? Hoy vamos a hablar dos razones que pudieran ser poderosas para hacer esto. La primera, una cosa es leer el perdón de Dios en la Biblia, pero otra cosa es oír y sentir la gracia y el amor de Dios a través de tus amigos o de los amigos que Dios va a poner en ti. No es nada más leer el perdón de Dios, de que Dios te perdona, de que Dios tiene compasión por ti, de que Dios puede olvidar tus pecados, de que no es leer nada más eso, sino también la otra cosa es que tú puedas ver todo eso a través de las personas que Dios va a poner a tu alcance. Cuando nosotros confesamos y después nos sentimos de una manera totalmente incondicional, pero avergonzados con el grupo que nos está ayudando de hermanos o de personas que están ahí con nosotros, el amor de Dios y el perdón de Dios se hace más tangible. Cuando alguien llora contigo, cuando alguien te anima y te dice, ¿sabes qué? Aprecio que estás siendo abierto y yo confío que Dios te ha perdonado tus pecados. Y tú puedes sentir el amor de Dios a través de las personas. Yo recuerdo pasando tiempos así, confesando con hermanos cosas obviamente difíciles, incómodas de mi vida, de mi pecado, y recibiendo el consuelo de Dios a través de esos hermanos, recibiendo la dirección, recibiendo la compasión, la gracia de Dios a través de los hermanos que estaban ahí conmigo. Y yo creo que hoy no es diferente. Para ti, amigo, que estás estudiando la Biblia, tal vez eso te puede frenar a decir, pero ¿cómo voy a confesarlo? Dice aquí en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, el plan es ayudarnos, no criticarte. Nosotros no somos mejor que tú, amigo. No estás viniendo aquí a la iglesia con gente totalmente pura, santa, perfecta, que nunca ha pecado. Sino estás viniendo con personas que también quieren esforzarse a estar en paz con Dios, a estar puros delante de Dios, pero que sin duda hemos pecado y que nos hemos llenado también de muchas cosas malas. Por eso el propósito es ayudarte con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, decir, ¿sabes qué? Yo también pasé por lo mismo y tú también puedes salir adelante como yo salí. Mira esta otra escritura aquí en Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Esta escritura obviamente está llena de esperanza, pero también está llena de desafíos. Dice que amonesten o que reprendan a los holgazanes. No podemos tolerar la comodidad, la pereza, la apatía. Hermanos, estamos en este mes celebrando los 25 años de la iglesia acá en Monterrey, amén. El día 30 vamos a celebrar, vamos a tener esa gran celebración, ese festejo especial. Y hemos estado haciendo algunos planes de campaña precisamente para ese día especial. Y ya los hemos venido compartiendo y el calendario, y tú lo puedes ver en la página, ya está el calendario. Y empezamos obviamente desde el 1 de este mes de agosto, y el día de ayer continuamos con los planes, teniendo un devocional en la mañana allá en el Asta Bandera, donde muy pocos, hablando de toda la iglesia, asistieron. Yo entiendo, algunos trabajan, algunos tenían que ir temprano a algún trabajo. Yo entiendo que hay situaciones que para algunos sí fue válido el no poder estar allá. Pero otros, ¿qué tal? ¿Estaba más rica la cobija? ¿Estaba más pesado el sueño? Hermanos, necesitamos de verdad estimularnos, animarnos y reprendernos unos a otros en ese sentido. De decir, ¿sabes qué? Si estamos unidos en algo, vamos a unirnos en todo. No en algunas cosas, no en nada más en lo más cómodo, no en lo más fácil. Vamos a unirnos en todo. Y luego de ahí continuamos con el plan en la tarde. Vamos a compartir nuestra fe como campaña, como unidos, todos como sector. Y hay pocos hermanos respondiendo otra vez al llamado, poniendo prioridades de otras cosas.
todos tenemos cosas que hacer, aún los que fuimos tenemos cosas que hacer. Pero siempre hay que poner las cosas de Dios en primer lugar, hermano. Y todo lo demás se te va a acomodar. Yo sé, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en la casa, tenemos que ordenar cosas, tenemos que planear para el trabajo, para la escuela, para muchas cosas. Pero eso no impide. Me anima que ver que los jóvenes estuvieron compartiendo su fe. Ellos también tienen sus responsabilidades, escuelas, tareas, etcétera. Y ahí estaban compartiendo su fe. Hermanos, también mayores estaban compartiendo su fe. Pero ¿qué tal? ¿Tú te esforzaste? ¿O la pereza te está ganando en lo espiritual? Por eso dice aquí, también estimulen a los desanimados. Hermano, estos planes son para estimularnos. Muchas veces estamos desanimados en lo espiritual. Ay, es que no viene alguien. Pues ¿cómo va a venir alguien si no invitamos? Ay, es que la iglesia no crece. Pues ¿cómo va a crecer si no tenemos compasión? Ay, es que no cambia nada. Pues si no cambias tú, tampoco. Necesitamos cambiar nosotros para motivar a otros a que cambien. Necesitamos marcar el paso nosotros para que otros nos sigan. Por eso necesitamos tener una actitud de arrepentimiento, hermano, de confesar, de decir, me está costando, me está siendo difícil. Yo he tenido que decir en ocasiones eso, ¿sabes qué? Me está costando compartir mi fe. Y eso me ayuda a que alguien más, sí, me pueda corregir, me pueda reprender, pero también me anima a que alguien más diga, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo juntos. ¿Cuántas veces hemos llegado a decir algo así y hemos recibido la ayuda? ¿Recuerdas a lo mejor un tiempo así confesando que no podías compartir tu fe y alguien te ayudó? ¿Recuerdas a lo mejor algún tiempo diciendo, me está costando levantarme para orar y alguien llegó ahí contigo en la mañana para ir a orar? Pero si no confiesas, si no externas lo que te está pasando, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar, hermano? Dios siempre pone personas a nuestro alcance para mostrarnos su amor y para mostrarnos su perdón. ¿Estás aprovechando esas personas? Aquí hay personas alrededor tuyo. No tienes ninguna razón para decir que no hay quien te ayude. La pregunta más bien es si tú estás buscando la ayuda. Amigo, queremos ayudarte a que tú también tengas esa relación con Dios, pero necesitas estar dispuesto a confesar, a abrir tu vida, a sacar todo lo malo. El segundo punto aquí es, la confesión reduce el poder de un secreto. El principio de una salud espiritual es la confesión. Cuando tú confiesas, te sientes limpio, te sientes libre a través de la confesión. ¿No es cierto? ¿No recuerdas después de que pasaste ese estudio de confesión? Tal vez fue difícil, tal vez no querías y a lo mejor te costó y a lo mejor hasta tuvieron que hacer 2, 3 estudios contigo, tal vez tuviste que ayunar, tal vez que tuviste que orar mucho, pero una vez que confesaste, una vez que dijiste, este soy yo, esto es lo que he hecho, ya estoy arrepentido, no quiero volverlo a hacer, y que de verdad te arrepentiste y que recibiste el perdón de Dios a través del bautismo, nos sentimos limpios, libres, ¿no? Felices, alegres, dispuestos a ir a donde sea y hacer lo que sea, porque estamos totalmente perdonados por Dios. La confesión nos lleva a orar y ayudarnos unos a otros en esos grupos pequeños que Dios pone. Cuando Dios pone a alguien ahí a tu lado, ya sea para ayudarlo tú o para que tú recibas la ayuda, Dios nos conecta a través de esa oración y del ayuno. El propósito de la confesión, hermano, amigo, no es humillarte, sino que tú te restaures en tu relación con Dios. El propósito de llamarte a un arrepentimiento no es como te voy a tratar mal y como una cucaracha te voy a poner, ¿no? Ofendiéndote y diciéndote eres lo peor y mira qué basura has hecho y mira qué porquería has vivido. No, con el afán de humillarte, de aplastarte. Ese no es el propósito. El propósito es que tú tengas la oportunidad de restaurar tu relación con Dios. Y sí, obviamente en el proceso va a doler, en el proceso no te vas a sentir bien. Nadie que confiesa algo totalmente arrepentido no se va a reír de su pecado. Ah, mira, hice esto y risa y risa, ¿no? Ay, pequé en esto y me da risa. No, te va a dar vergüenza, te vas a sentir incómodo. Pero como lo dije en otra ocasión,
Es preferible que te sientas incómodo aquí a que te pases toda la eternidad incómodo. Es mejor pasar un tiempo difícil aquí, bochornoso, y decir, ¡ay, me dio tanta vergüenza! Pero después estar limpio, estar libre, estar tranquilo con Dios. Espero, hermano, que de verdad hagas una reflexión en qué cosas no estás hablando y no estás confesando tu pecado. Hoy Dios te está hablando, no te está hablando Alejandro. Dios te está hablando a ti. Y tú sabes en qué cosas es donde Dios te está diciendo, esto necesitas hablar. Esto necesitas hablar. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando no confiesan, Satanás los envuelve y los aparta de la fe. Por eso es doloroso, y cuando tú ves que, hermanos, ¿qué? ¿Por qué ya no vino? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no confesaron su pecado. Porque no fueron urgentes, porque no hablaron incluso cuando la tentación estaba acechándolos. Por eso, tristemente, después dices, ¿pero por qué no está? Porque no habló, porque no confesó, porque no buscó la ayuda. Es como cuando piensas en alguien, ¿por qué se murió? Porque tal vez no se atendió a tiempo, tal vez no fue urgente para ir a ver al médico. Así necesitamos nosotros ser. En Joel, terminamos la escritura aquí en Joel, capítulo 2, versículo 13, dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Mira nada más, no quiere algo aparente, no quiere un show de que, ay, vamos a rasgarnos aquí las vestiduras, vamos a hacer una apariencia de que estamos arrepentidos, vamos a llorar como buenos actores y actrices. Él no quiere algo externo. Él dice, rásgate el corazón. Que acá adentro sea donde sí te duele, donde sí lloras y te quiebras totalmente. Aquí en el corazón. Y obviamente cuando está aquí en el corazón, normalmente sí puede venir acompañado de lágrimas. Pero no necesariamente el que llora quiere decir que está arrepentido. Por eso es importante que tú te asegures de que tu corazón sí se está rasgando, sí se está arrepintiendo, que sí se está volviendo a Dios. Y dice lo increíble y la esperanza, dice, porque Él es bondadoso y compasivo. Mira nada más, es como los que somos padres y que tenemos esa gran bendición. Cuando tu hijo o tu hija pequeño hace una gran travesura, algo horrible que te hizo enojar en el momento, que rompió tu trofeo increíble que te sacaste en la primaria, ¿no? Y que lo guardaste por 30, 40 años y te lo rompió. Obviamente te hace sentir mal en el momento. Y tal vez con ganas de, ay, voy a sacar el cinturón y le voy a dar, ¿no? Pero ¿cómo es cuando viene ese hijo o esa hija, aún llorando y con una actitud de, papi, perdóname, de verdad, no quise hacerlo, fue un accidente, perdóname, ¿cómo puedo hacer? Y a lo mejor sacándose ahí unas moneditas y diciendo, te voy a pagar. Obviamente como padres estamos más que dispuestos a decir, ¿sabes qué? Pues sí, me dolió y eso era algo muy valioso, pero tú eres más valioso para mí. Y tu arrepentimiento es lo que me ayuda a que aquello no sea tan fuerte para mí. Así es Dios. Dios dice que es bondadoso y compasivo. Dios desea, y obviamente Él espera que todos nos volvamos a Él. Ese es el gran deseo de Dios, amén. Por eso nos reunimos, por eso tenemos estos servicios, porque Dios desea que toda la gente se vuelva a Él, que toda la gente se arrepienta de sus pecados y se vuelvan a Él. Eso es lo que Dios desea. Él quiere perdonarnos, Él quiere perdonarte, pero ¿sabes? Él quiere que nos rasguemos el corazón, como dice la Escritura. Él quiere que quebrantemos nuestro corazón. No dejes pasar más tiempo, hermano, amigo, para confesar tu pecado, porque lo único que vas a lograr es acumular más pecado. Si tú dices, no, pero es que ahorita no se dio la oportunidad y tal vez mañana o otra semana y le estás dando tiempo al tiempo, lo único que estás haciendo es que crezca esa bola de pecado y que cada vez sea más difícil poderlo confesar. Mejor sácalo de una vez, vomítalo aunque sea feo
Y vas a ver que después vas a experimentar una paz interior, una alegría inmensa de saber Dios me perdona. Amigo, estudia la Biblia y de verdad empieza a reflexionar en todo lo que tienes que arrepentirte. Pero también entiende que Dios sí te da una esperanza de poderte perdonar todo lo que has hecho. No algunas cosas, todo lo que tú has hecho. Así es que quiero concluir nada más con esta reflexión, haciéndonos estas preguntas. Lo primero, ¿reconoces que has pecado? Yo creo que todos debemos reconocer, de una u otra medida, hemos pecado. En enojo, en esas mentiritas piadosas o blancas que no existen, esos colores, ni esas medidas. En cualquier otra situación de pensamientos impuros, etcétera. Hay que reconocer si hemos pecado. La otra pregunta, ¿te gustaría recibir el perdón de Dios, hermano? Volver a sentir y experimentar la alegría de Dios, de su perdón. Amigo, ¿te gustaría experimentarlo por primera vez, el perdón de Dios? Yo creo que sí. La otra pregunta, ¿qué estás dispuesto a dejar para lograrlo? ¿Dejar tu cobardía? ¿Dejar tu orgullo? ¿Dejar tu comodidad? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que tú logres, obviamente, el arrepentimiento y el perdón de Dios? Y por último, pregúntate, ¿prefieres ser aparente o transparente? ¿Qué es lo que tú vas a preferir ser de aquí en adelante? Alguien bien aparentado, ¡ay, miren qué bien ando, qué feliz! Miren, siempre estoy disfrutando. ¿Pura apariencia? ¿O alguien transparente? De que sí, cuando no estás bien, decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Quisiera decirte que estoy bien, quisiera decirte que estoy alegre, pero no estoy bien. Hay que ser transparentes en vez de aparentes. Ojalá, hermanos, que esto nos ayude a reflexionar, porque el arrepentimiento y sobre todo la confesión es algo muy importante delante de Dios y es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Si tú cierras tu boca para confesar, tú le estás poniendo un freno tremendo al avance del reino de Dios aquí.